El último síntoma es el retorno del biografismo en los estudios cinematográficos, pero también en los pictóricos y literarios. Asistimos, dice Zunzunegui, a una emergencia de la figura del autor empírico como explicación final de la obra. Con la publicación de el libro La retórica de la ficción en 1961 de W. Booth, parecía esto el fin del debate en torno al autor empírico por el del autor modelo, que se sitúa después del texto. El autor modelo, es decir, esta imagen del autor que el texto proyecta, está en crisis por el retorno del autor empírico. El problema no está en escribir o estudiar la biografía del autor, sino en tomar el parámetro biográfico como elemento explicatorio de la obra. Lo que había hecho avanzar la teoría del discurso era el separar la figura del autor empírico de la del autor modelo. Entre las razones del retorno de la biografía está la posición clásica de que la vida de los grandes artistas tenía una dimensión ejemplar que se plasmaba directamente en sus obras, donde explicar la vida del artista equivalía a explicar la obra, es decir, que saber de la biografía nos explicaba la clave de comprensión de la obra. Esta posición fue sustituida por la moderna independencia de la obra con el autor empírico, ya que la obra no nos garantiza que las intenciones del autor empírico estén contenidas en la obra. Debemos estudiar lo que dijo a través de la obra y no al revés. Aunque el autor sostenga que su obra significa algo, habrá que compulsar esta afirmación con la obra. Esta posición ha dado paso a la fórmula posmoderna de que la vida de la persona es realmente interesante. Ejemplo de ello son las biografías de los cineastas de la Nouvelle Vague, François Truffaut, escrito por Tubiana y Bake en el 2005, o la biografía de Jean-Luc Godard, escrita por McCabe en el año 2005. En la biografía de Truffaut apenas se dice algo de sus películas, pero se describen con lujo de detalle problemas personales, amores, etc. del cineasta, diciendo que las claves para entender las películas de Truffaut residen en su biografía. En la biografía de Godard, su vida, entre comillas, no tiene ningún interés. El propio Godard afirmaba que yo soy una imagen, existo más en tanto que imágenes que como ser real, porque mi vida consiste en hacerlas. Para Zunzunegui, el retorno al fetichismo del dato empírico, esa especie de fe ciega que parte de la reconstrucción del contexto, nos va a dar el saber adecuado sobre la obra y el retorno del biografismo, son tres síntomas que anuncia la presencia creciente de una teoría débil en los foros de los estudios artísticos. Distingue la diferencia entre comprensión, interpretación y aplicación. La comprensión, en términos hermenéuticos, está relacionada con la emoción estética. El análisis no se ocupa de esto ni tampoco de explicarle a alguien qué dice una obra. Los analistas se ocupan de cómo dicen las películas lo que dicen, que es una cosa muy distinta. Dice Zunzunegui, el punto de vista analítico no consiste en interpretar la obra, sino en poner en evidencia los elementos que esa obra pone en funcionamiento para producir el sentido que tiene. Sentido que todo el mundo ya sabe cuál es. En una película no hay más que imágenes, nos dice Zunzunegui, y porque la materialidad de la película no está formada sino de imágenes y sonidos. Pero nos precisa en el artículo, el problema reside en que imagen y sonido adoptan una forma y esa forma crea sentido. El primer paso es reconocer la materialidad del objeto, de lo contrario se corre el riesgo de perdernos en elucubraciones extraordinariamente vagas. Al final, se trata de construir un sentido plausible que pueda ser puesto a debate, ser razonable para los oyentes y lectores. En nuestro terreno nunca hay últimas palabras, nos dice Zunzunegui en este artículo, solo algunas más argumentadas que otras, lo cual no quiere decir que mañana no venga alguien que rebata estas ideas. Mientras sucede, puede afirmarse que de todas las palabras posibles, hay unas más plausibles, más razonables, más argumentadas que otras. En un mundo en el que se instaura la idea de que vale todo, deberíamos restaurar
un cierto imperio del sentido común, de la racionalidad y de la argumentación sopesada. Ante la idea de que todas las ideas son iguales y pueden ser discutidas, el analista consciente de su tarea se revela de manera radical. Hasta aquí la reseña al artículo acerca del análisis fílmico El estado de las cosas de Santos Zunzunegui Díez.